Hola, buenos días. El siguiente tema que abordaremos será la prostitución en Roma, presentado por Erika Ocampo Vega y su servidora Camila Quintero García. La prostitución y la venta sexual del cuerpo de la mujer constituye una actividad perpetua a lo largo del tiempo. En este video abordaremos la figura de la prostituta de época romana. La prostitución fue un oficio demandado, aunque se marginó a los que lo ejercieron, así como un comercio que generó grandes beneficios a partir de la explotación sexual regulada, la esclavitud institucionalizada y las míseras condiciones sociales que ellas vivían. Tan remota como la tradición de la buena esposa ha sido la tradición de desprecio, temor y deseo hacia la prostituta, hacia esa mujer que quebrantaba las reglas morales y las normas sociales. La mujer dentro de la sociedad patriarcal romana tenía como meta última el casamiento y convertirse en mater de futuros ciudadanos romanos. Por ello, la posición de las prostitutas fue controvertida, ya que eran consideradas como un bien necesario para preservar la castidad de las esposas, pero realizaban prácticas e invadían espacios vedados para las mujeres romanas, por lo que serían objeto de una legislación que las marginaba y desprotegía. Esta paradoja nos hace pensar en la existencia de una doble moral, donde se toleraba una actividad por su labor social y los beneficios que generaba, pero se castigaba a las trabajadoras que lo hacían posible. El término meretrix, prostituta, derivada de la palabra mereo, la que merece, puede llevarnos a una tergiversación histórica, ya que son pocos los estudios donde equivocadamente se han idealizado las condiciones de la vida de las prostitutas en la antigüedad. Habría mujeres que voluntariamente desarrollaran esta profesión, si bien la mayoría de mujeres que vendieron su cuerpo lo harían obligadas y serían explotadas. Una constante histórica ha sido la esclava, considerada como un objeto sexual para la satisfacción de los guerreros. Esclavas sexuales, que serían vilmente explotadas debido a la nula consideración, carentes de autonomía y libertad, ya que ni siquiera eran reconocidas como personas. El camino hacia la explotación sexual. La práctica de la prostitución en Roma es muy antigua, hasta el punto de poder constatarte en las arcaicas leyendas fundacionales. Tras la Segunda Guerra Púnica, con la evolución del pensamiento romano y la aparición del nocturno y la lujuria, la prostitución aparece como un elemento indisociable de la vida romana. Aunque ya estuviera presente desde épocas anteriores, la prostitución se observaba como actividad necesaria para evitar peligros a las matronas casadas. Se suele señalar que Roma fue una ciudad con un alto índice de prostitutas. Se llegaron a registrar hasta 32.000 prostitutas oficiales, más las que no listaron en el censo. Sin embargo, la significativa de esta cifra no se debe a que existiera una mayor demanda de servicios sexuales, sino que depende de las dificultades y vulnerabilidades sociales las que muchas familias del imperio se vieron sometidas. Si el pater familia del seno de una familia humilde moría o enfermaba, en muchas ocasiones la prostitución se convertía en la única vía de supervivencia. Tampoco debemos olvidar la posibilidad para repudiar a hijas e hijos de su suerte, siendo la prostitución el destino de muchas niñas raptadas o captadas. El camino existente hacia la explotación sexual y convertirse en una meretriz es difícil de discernir, ya que no existen testimonios literarios que mencionen cómo acababan inmersas en este oficio, pero señalan dos posibles caminos para convertirse en meretriz. La mujer podía ser prostituida, en primer lugar, bajo su condición de sierva y esclava, o bien como hija de un padre o madre que por la causa que fuera la vendiese o la forzara al alquiler de su cuerpo a tiempo parcial con fines sexuales. Una figura clave en la industria sexual de venta y alquiler del cuerpo femenino es el proxeneta o el chulo, denominado en la antigua Roma. Lena si era mujer. Era un término utilizado para referirse a un proxeneta o dueño de un burdel. Los lenos gestionaban establecimientos donde mujeres, su mayoría esclavas o mujeres de estatus social más bajo, ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero. Heleno conseguía prostitutas mediante la compra de esclavas en los mercados, extranjeras raptadas por los piratas o la recogida de niñas y niños abandonados al nacer. Estos individuos explotaban sin consideración alguna a aquellas mujeres que trabajaban o que les pertenecían si eran esclavas en el lupanar o prostíbulo que él regentaba. Heleno era considerado por la opinión pública como un comerciante de esclavas y habitualmente ellos eran extranjeros. Estipularía la tasa que deberían cobrar las prostitutas por sus servicios y recaudando directamente o como agente de inversor adinerado. Gran parte del dinero producido por las prostitutas, o prácticamente todo en el caso de las esclavas prostituidas, la presencia de esclavas es señalada gracias a la rentabilidad que debían de suponer o invertir en este negocio.
Ya hemos mencionado la posibilidad de dedicarse a la prostitución de forma libre o independiente, aunque en la gran mayoría de estos casos, estas mujeres libres perderían su autonomía y pasarían a convertirse a objetos de lujuria y vicio, los cuales poseían un valor determinado que podía comprarse. Las prostitutas sufrían una doble explotación, tanto por el cliente como por su proxeneta. Podemos pensar que algunas mujeres que se prostituían a sí mismas se encontraban a cierta medida fuera de las presiones sistemáticas y sociales dominantes. La razón que explicaba el alquiler o venta de su cuerpo pueden ser múltiples y difíciles de conocer, aunque podríamos pensar en razones económicas, normalmente por necesidad, como en el caso de las viudas cuya única fuente de ingreso fuera la venta de su cuerpo. No obstante, pese a gozar de cierta autonomía, debemos tener en cuenta la necesidad de protección que estas mujeres requerían, ya que mientras que un propietario de esclavas invertiría supuestamente para que su propiedad no fuera agredida, físicamente las prostitutas libres e independientes sufrían una desprotección total. Los abusos físicos por parte de clientes varones serían habituales, además del exceso de prácticas sexuales abusivas que provocarían lesiones. Debido a la escasa protección que ofrecía por las autoridades públicas, debían protegerse por sí mismas con la ayuda de un proxeneta, las duras condiciones diarias a las que estaban expuestas. El camino hacia la explotación y los abusos físicos abundarían, disponiendo las prostitutas de escasos o nulos recursos para defenderse ante ello. En muchos casos, poco importaba si fueran libres o esclavas. A ello, a sumar la escasez de higiene que proporcionaba la difusión de enfermedades venéreas, una vida dura y en muchas ocasiones desesperada a las que vieron sometidas muchas mujeres en el antiguo Imperio Romano. Sobre los grados de sometimiento o explotación, las categorías de prostitutas hablaremos en la siguiente diapositiva. De cortesana a esclava sexual, la categoría y la forma de la prostitución. En función del grado de autonomía y la explotación sufrida por las mujeres que se dedicaban a la prostitución, podríamos establecer diferentes categorías meretrices. Las prostitutas de más alta categoría fueron las cortesanas, normalmente independientes. Eran prostitutas de lujo, mujeres bellas, elegantes, refinadas y complacientes. La relación de cortesana y cliente podía ser bastante larga y permanente en algunos casos. Por ello se les denominaba amicae, el que ama, amigo o amistoso, o delicatae, criatura mimada atrayente. Trataban de recordar la relación diferente que existía con ellas. Si conseguían que los hombres se enamoraran de ellas, el beneficio económico podía ser muy alto. Estos prostitutos de lujo solían encontrarse en barrios como El Avenino, frente a la Sabura, Trecebe o Velarde. En algunas ocasiones, estas cortesanas establecían un acuerdo con el cliente, al que debían respetar como si fuera su esposo, durante el tiempo estipulado, horas, días, meses o incluso años que duraba este contrato o acuerdo. Si bien este contrato carecía de características legales, el cliente podía exigir reparaciones en caso de incumplimiento por parte de dicha meretriz. Las prostitutas romanas y sus proveedores fueron reconocidos por el sistema legal contando con una regulación más o menos amplia. La prostituta entonces no era sancionada por el oficio que desarrollaba, aunque sí estuvo legalmente marginada. Es observada como aquella que vende o alquila su cuerpo con el objetivo de una necesidad, el sexo libre. Los 3 rasgos que definen a la prostituta serían promiscuidad, pago e indiferencia emocional. Las relaciones fuera del matrimonio eran consideradas ilegales. Una prostituta soltera no podía contraer matrimonio según la ley matrimonial de Augusto. A la prostituta no se le podía acusar de las relaciones extramatrimoniales porque a eso se dedicaba. El varón tampoco era castigado por mantener relaciones sexuales con las prostitutas. Las prostitutas entonces carecían de fama. Jurídicamente quedaban desprotegidas. Esto también aplicaba para abusos sexuales. Eran consideradas incompletas. La legitimidad a la descendencia era un privilegio reservado a las matronae. Ellas, a diferencia de las prostitutas, sí tenían pudictia o virtud sexual. El sexo con una meretrix no pone en peligro la consanguinidad de la familia ni la pureza sexual de una casta esposa potencial. Las prostitutas carecían de derechos ciudadanos como cualquier mujer, pero sus limitaciones legales serían mayores por su infamia. No tenían capacidad de redactar o recibir testamento, aunque probablemente en la práctica esto se desobedeció o se ignoró. Según Paulo, las meretrixes son personas torpes y no tienen capacidad de acción.
La situación de las prostitutas era tan precaria que alguien podía robar a una meretrix y ser absuelto. Incluso las esclavas tenían un mayor estatus, ya que eran consideradas propiedad de alguien. Si eran robadas o castigadas, habría consecuencias legales, ya que tenían dueño. La Lex Julia et Papia Popea normalizó la degradación del papel de la prostituta, ya que restringe sus pocos derechos, su poder de acción y castigaba su forma de vida. Las autoridades no se inmiscuían en el aspecto moral de la prostitución, ya que era legal y no afectaba la estructura social. Con el tiempo, el poder político observó que esta recurrente actividad podía ser una buena fuente de ingreso. Es por eso que a partir del siglo I se crea un impuesto al que serían sometidas las mujeres que se dedicaban a la prostitución. La tasación fue regulada e institucionalizada por Calígula en el año 40 después de Cristo, aunque se cree que este impuesto viene desde antes, durante los tiempos de Nerón. Esta modalidad ya había sido creada en Atenas, de donde probablemente se exportaría la idea. Los funcionarios debían de contabilizar y registrar el número de mujeres que ejercían este oficio. A menudo recurrían a la extorsión. Las prostitutas independientes representaban un problema porque su registro y control fiscal eran más difíciles que el de las prostitutas que pertenecían a burdeles privados. Incluso en festividades debían de pagar una tasa especial por ofrecer sus servicios. Lo más sensato sería pensar que se recaudaría mensualmente en razón de un 10% de sus ingresos, carga superior a comparación a otras recaudaciones que se situaban entre el 1 y 5%. El heno hacía el pago, no la meretrix. La imposición de impuestos sobre la prostitución era extendida en el imperio, abarcando Egipto, y resultaba lucrativa para proxenetas y élites asociadas. Aunque la profesión era tolerada como necesaria, los propietarios de burdeles enfrentaban desprecio, carecían de derechos legales y ciudadanía, mientras la moral romana condenaba a las prostitutas, pero no a la demanda masculina de sus servicios. Las prostitutas eran criticadas por realizar posturas prohibidas y desafiar tabúes sexuales, siendo considerado tanto su papel activo como pasivo en ciertos actos explícitos. Este comportamiento las clasificaba como una no mujer. Además, ser prostituta implicaba infringir normas sociales como ocupar espacios públicos, participar en conversaciones masculinas o beber vino. En términos reales, la mayoría enfrentaba precariedad y explotación, perdiendo autonomía. Un caso único fue el de la emperatriz Mesalina o la emperatriz Meretrix, la cual fue denigrada en la historiografía, sugiriendo que su poder amenazaba el dominio masculino a pesar de que los autores clásicos vinculan su final a su libertad sexual. La práctica de la prostitución en la antigua Roma se remonta a los inicios de la ciudad. Al igual que el comercio y explotación sexual de mujeres, factores como las dificultades socioeconómicas, la falta de garantías sociales, las hambrunas y la miseria, así como la existencia de la esclavitud, contribuyeron al surgimiento y mantenimiento de este comercio explotador. La mayoría de las prostitutas pertenecían a mujeres provenientes de las clases sociales y familias más humildes. Extranjeras y esclavas sufrían presión, control, explotación total en mayor o menor medida. La prostitución en la antigua Roma era defendida y exaltada como necesaria para preservar la castidad y pureza de las matronas, mientras que los hombres podían disfrutar de relaciones extramatrimoniales con prostitutas. A pesar de este servicio, las mujeres prostitutas eran cruelmente marginadas por la moralidad y desprotegidas por las legislaciones imperiales, que se aprovechaban de la actividad recaudando impuestos y reduciendo su duro nivel de vida. El quebrantamiento de las normas sociales llevaba a que la mujer prostituta perdiera su categoría de mujer para convertirse en la no mujer opuesta a lo moral y socialmente correcto. Esto ejemplificaba los límites que no debían de sobrepasar las mujeres romanas, ya que cuestionar la supremacía del poder patriarcal y varonil podía llevar a la ejecución y muerte trágica, como en el caso de la emperatriz Mesalina.